La noticia, sin lugar a dudas, del día, la noticia que va a perdurar en nuestros corazones, para quienes somos cristianos, sin lugar a dudas nos ha marcado a una generación, tiene que ver con el Papa Francisco y su deceso a los 88 años. Un líder cristiano, pero un líder también político del siglo XXI. Y para abordarlo desde diferentes aristas es que hoy, como lo hemos planteado también al comienzo del noticiero, hemos invitado a nuestro columnista a referirse a este tema. Hablamos de Facundo de Baul, que nos acompaña gratamente como todos los lunes. Facu, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Bueno, bastante conmovidos por la noticia, indistintamente que en este caso profesamos el credo católico, pero también como país. Recordemos que el Papa Francisco es el primer Papa argentino, el primer Papa americano, y su pontificado, digamos, que es el mandato que tienen los papas a cargo de la Iglesia Católica, ha sido bastante relevante. En ese sentido, voy a intentar charlar un poquito hoy sobre estas implicancias más sociales y políticas que ha tenido estos un poquito más de 10 años al frente de la Iglesia Católica. Recordemos que el Papa Francisco viene de una formación, y para mí esto también lo define absolutamente, que viene de una formación jesuita. Es un Papa que viene también de abajo, de clase laburante, padre ferroviario, madre ama de casa, formado, por él mismo dicho, durante muchas instancias en la educación pública e incluso en la universidad pública durante un tiempo. Desde ahí podemos entender probablemente que su forma de hablar y su forma de intervenir y de generar estas instancias de intervención en lo social y en lo político tienen mucho de ameno en lo que somos y de dónde vamos. Por un lado, creo que es importante esto, es el primer papa que empezó a hablar y empezó a plantear de forma disruptiva, muy en sintonía con lo que se plantea ahora en este siglo, los desafíos que tienen que ver en torno al cuidado del medio ambiente, el cuidado de la casa común. No solo mirarlos de una mirada netamente ecologicista o medioambientalista, sino mirarla de una forma mucho más integral, ir de lleno a una crítica integral al sistema que contamina, al sistema que descarta, a esta economía del consumo y a esta economía también de mercado que se prioriza justamente. El Papa dice una economía que está al servicio, y también lo plantea en esta encíclica, una economía que no está al servicio de la persona, sino la persona está al servicio de la economía. Desde ahí arrancó bastante tranqui. Y después, bueno, uno de los hechos más trascendentales probablemente tiene que ver con la otra encíclica que plantea, Fratelli Tutti, que plantea justamente el diálogo social y el diálogo político. Desde ahí que parte una línea teórica que incluso nuestra universidad dio mucho que hablar, porque el CIN adoptó esto que tenía que ver con la Fratelli Tutti, digamos, todo lo que tiene que ver una línea de trabajo y un eje de investigación y articulación también en políticas de extensión de nuestras universidades del país en torno a este trabajo que el Papa Francisco lo plantea, insisto, desde una lógica o de una perspectiva espiritual desde la Iglesia, pero que tiene un sentido práctico, porque también se plantea en que no sea una cuestión netamente que abarque a los católicos, sino que son principios y son guías y son recomendaciones que plantea para la discusión política y social, y también para los ejes que plantean y de donde se construyen nuevas políticas públicas. Parece que es importante eso también destacarlo, y es también imposible no ver la intervención que tuvo el Papa, digamos, en los últimos conflictos que han destacado en estos casi 10 años, o un poquito más de 10 años de pontificado. Recordemos que gracias a estos diálogos que se dieron desde el Vaticano, se llegó a un encuentro entre Barack Obama, en su momento presidente de los Estados Unidos, con Cuba, y que implicó en su momento un cese a esta relación tan hostil que vienen llevando estos dos países americanos, y que se gestó, insisto, desde un diálogo y de un encuentro del Vaticano encabezado por el Papa con las delegaciones diplomáticas de ambos países. Ni hablar después del rol del Papa también en la perspectiva que plantea respecto a los migrantes, una crisis que viene profundizándose en estos últimos años y que sin lugar a dudas implicó momentos de tensión con los Estados Unidos, con la primera política migratoria de Donald Trump, y también con todo lo que fue el fenómeno de migrante en Europa, en el cual Roma no estuvo exenta ni Italia, y el Papa justamente planteando y generando las instancias de diálogo desde el Vaticano, desde la Ciudad del Vaticano, para poder generar estos puntos en común y estos puntos de acuerdo. Así podemos estar bastantes horas hablando, ¿no?, sobre lo que implicó, pero bueno, creo que es importante también hablar sobre la relación del Papa con Argentina, dato no menor, algo que también levantó muchas contradicciones, muchas polémicas por la no visita en estos 10 años de pontificado del Papa Francisco a nuestro país,
pero que el que no haya venido no quiere decir que no fue cercano hacia las distintas problemáticas. El Papa se encargó de recibir a todos los presidentes del 2013 en adelante, tuvo al menos un encuentro con lo que fue con Cristina, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández, y también últimamente tuvo un encuentro con Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, por separado claramente. Y la presencia del Papa también en las discusiones políticas ha estado bastante presente, particularmente en contextos tan complicados, ¿no? Y es algo que no tiene que ver con su pontificado, sino que tiene que ver con su historia al frente de los distintos lugares de poder. Ya en el 2001, en la crisis social y política, el Papa, que estaba a cargo de la Conferencia Episcopal Argentina, tuvo un discurso y tuvo una posición bastante tajante con la dirigencia política, por el rol secundario que tuvo y lo relegado que quedaban los pobres y los trabajadores y trabajadoras en su momento en aquella discusión, y también lo fue siendo en estas últimas discusiones. También el Papa de forma muy cercana con hechos políticos y muy simbólicos. Recordemos este atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, durante el ejercicio de su vicepresidencia, perdón. Una de las primeras personas que le llama y para solidarizarse fue el Papa Francisco. También esta cercanía con dirigentes de movimientos sociales que fueron perseguidos. Recordemos el caso también y la cercanía con Milagros Salas. Muy cercano también el Papa con toda la cúpula sindical, que la recibió más de una vez en el Vaticano. Entonces no podemos decir que el Papa no tuvo presente a nuestro país y a la Argentina en su agenda, pero bueno, lo fue. El Papa visitó, recordemos, Chile, visitó Paraguay y Brasil, pero bueno, eligió no visitar nuestro país, probablemente por él lo que acusa que es esta crisis política y esta grieta en la cual no quiso en ningún momento que su visita, y esto también fue manifestado por él y por sus entornos cercanos y también por referentes de la Iglesia Católica en Argentina, no querían que la visita del Papa entrara y fuera objeto para poder seguir alimentando esta grieta y esta división de los argentinos, que es algo que efectivamente no quería y nunca defendió. Así que, Maru, un legado, un periodo bastante corto, si nos ponemos a ver en perspectiva los mandatos de otros papas en la historia de la Iglesia, pero bastante intenso. Creo que los ejes de discusión que ha planteado van a seguir prevaleciendo en la Iglesia, indistintamente de quién es su sucesor, porque son posiciones y son discusiones que han tenido cabida y han calado muy fuerte en la cultura, no solo de nuestro país, sino latinoamericana. Recordemos este encuentro del Papa con los movimientos sociales en Bolivia, entre tantos sucesos y hechos históricos y discusiones que dieron mucho para hablar y que impactaron de lleno acá en nuestras tierras. Bien, me quedo con esto último que mencionas. Un periodo corto, teniendo en cuenta claramente la comparación con otros pontificados, pero en ese breve tiempo él asumió ya en este rol con una edad muy avanzada y también con un deterioro profundo en su salud. ¿Qué pasa de ahora en más? ¿Cuál es el tiempo que tiene la Iglesia para poder elegir al sucesor de Francisco? Bien, no hay un tiempo definido ni taxativo. Ya de por sí el Vaticano está preparado para estos casos. Tiene el secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, quien asume algunas funciones en reemplazo del pontífice, que no son todas las funciones, sino que es alguna cuestión de mantener algunas directrices y funcionamiento. Pero el cónclave se reúne a posterior o casi en simultáneo con lo que tiene que ver el funeral del Papa, y tiene un tiempo que a veces puede estirarse un poco más. El caso más histórico fue en uno de los papas Clemente, que este cónclave duró más de 2 años, nada más y nada menos. Acá últimamente está pasando, va por otro lado. Recordemos, es una cuestión de días. En su momento, ante la renuncia de Benedicto XVI y también lo que fue la muerte de Juan Pablo II, cuestión de días ya se resolvió. Lo que tienen que esperar y lo que tienen que, digamos, para iniciar ese proceso del cónclave es que estén todos los obispos y todos los cardenales, perdón, que tienen derecho a votación, voz y voto en esto, y desde ahí se plantearía. Hay voces y hay personas que plantean que la Iglesia tomaría un giro más conservador, algunos otros no, porque recordemos que en estos 10 años, si nos ponemos a ver, el Papa Francisco ha designado a la mayoría de los cardenales que van a participar de esta elección, y recordemos que el Papa es bastante duro cuando eligió, recordemos el caso de San Juan, sin ir más lejos, tiene esta impronta muy del Papa, que tengan una preferencia por lo social. Recordemos acá el Monseñor Lozano, fue anteriormente presidente de la Pastoral Social de Argentina. Digo, el Papa, toda designación que ha ido haciendo, ha tenido esta preferencia, ¿no? De no una cercanía ni una sintonía ideológica, sino todo lo contrario. Tenía que ver justamente cumplir con estos requisitos: pastores y sacerdotes y obispos que estén al servicio del pueblo, que entiendan y que trabajen en esta línea, que es que pongan primero a los excluidos, ¿no?, y a los marginados de la sociedad, que es algo que plantea, según el Papa, el Evangelio. Él dice: yo no soy comunista, y es un error decir que caigo en eso.
sencillamente lo que planteo es la radicalidad del evangelio que anunció Jesús, si nos podemos hablar desde una perspectiva más eclesial. Pero bueno, desde ahí veremos qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, cómo se va a llevar adelante esa elección, y como argentinos, insisto, tenemos este sentimiento especial de que ha sido un papa argentino, el primer papa argentino, latinoamericano y americano en ocupar ese lugar tan importante de la Iglesia Católica, que sin lugar a dudas tiene una implicancia geopolítica esencial y lo ha tenido. No hubo año, no hubo mes en que en algún pronunciamiento, alguna intervención del Papa Francisco, por fuera de los protocolos, como nos ha tenido acostumbrados, implicara e impactara en la agenda política del país.